Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, no sé a qué hora ustedes están viendo este programa, con esto de YouTube, Spotify, lo van en coche. Bienvenidas, bienvenidos, y para el interior del país, bienvenides a una nueva emisión del Sillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier y hoy tenemos una belleza total y absoluta, parte de la tierra de Linda, talentosa, buena actriz, hace radio, produce teatro. Y además me enteré de pedo, digamos, como todo lo que me pasa en mi vida, que no sos argentina. Momento. Antes, segundo nombre. No tengo. Lo bien que haces. Con nosotros, la gran y divina Marina Aldeso. Me autoaplaudo, el autobombo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar sentada a su lado. El placer es nuestro. Gracias por lo de belleza y bueno, y te agradezco la invitación. Va, por favor. Bueno, sin segundo nombre, pero sos brasileña. Bueno, nací en la coyuntura de la dictadura cuando Videla estaba haciendo el golpe cívico. Nací exiliada, mis padres se exiliaron, entonces se fueron a Brasil, Sao Paulo, donde vivieron 8 años exiliados. Mira. 4 años después, nazco yo en el seno de una familia instalada en Brasil. Mi papá dirigía el hospital donde nací, mi papá es médico. Y vivía con toda una familia política que tengo aún en ese momento, que estaban exiliados conjuntamente con mis padres, una comunidad argentina de exiliados en dictadura. Y viví hasta el regreso de la democracia, que el año que viene cumple 40 años. Tengo 41. ¿28 dijiste? Sí, 28. Sí. Y entonces, bueno, volvimos, yo muy pequeña, 3 años. Y mi mamá ahí sí empezó a trabajar en política, empezó a trabajar en prensa y comunicación del gobierno de Alfonsín. Bueno, y de repente te encontrás con una... Hace 2 años que soy argentina igual, por opción. Bueno, ahí está. Eso es muy importante. Soy argentina. Bueno, contame, ¿qué estás haciendo? Porque yo de repente empiezo a ver... ¿Qué no estoy haciendo? ¿No? Claro, esa es un poco la pregunta, porque productora de una obra de teatro que se llama El Reproche, que es la obra que escribió Víctor Hugo Morales. ¿Quién se hubiera imaginado que Víctor Hugo Morales, un relator de fútbol, más allá de su carrera como periodista, etcétera, escritor también de libros. Escritor también de libros, iba a ser una obra de teatro. ¿Y por qué vos producirla y no desde otro lugar? La iba a actuar, pero por una coyuntura familiar, viste que las coyunturas van modificando las realidades. Ah, la mía permanentemente. Sí. Sobre todo cuando uno tiene responsabilidades filiales, ¿no? Tiene hijos a cargo. Sí. Entonces las vidas también. En este caso vos tenés 2. Yo tengo 2. Muy bien. Allá adolescentes, de 13 y 16 años. Acá tenemos un muñequito. Por eso, que acompañar las adolescencias, que son procesos de la vida que todos hemos... y además ya bastante adolescente tiene uno, ¿no? Como con la continuidad de la adolescente propio. Entre la hormona que se acomoda y las ideas poco claras. Bueno, a veces eso. Pasa, sí. No pude actuarlo porque requería cuerpo, además de cabeza y corazón, entonces decidí ubicarme en el rol de productora porque Víctor Hugo tenía el sueño de llevar un radioteatro al ciclo de radioteatros que inventé en pandemia. Ahora vamos a hablar de los radioteatros, pero esto sale... Fue un radioteatro primero. El Reproche fue un radioteatro interpretado por Cecilia Roth, Marcelo Subioto y Divina Gloria. Yo convocaba también... Como no podía dirigir, hice 60 prácticamente radioteatros, dirigí como 20, no podía dirigirlos todos, iba convocando a algunos directores y dramaturgos que me interesaban para el proceso, ¿no? Del radioteatro, que se parece mucho al cine también. Se parece mucho al cine. Sí. ¿Cómo es eso? A ver. Y en la instancia de hacer una película que es muy linda. Que además vos tenés varias hechas, ¿sí? Sí, como actriz, pero ahora voy a dirigir la primera película. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. Sí. Vamos con el radioteatro, así no nos vamos por las ramas. El proceso de una película es el desarrollo de un cuento, de un libro, de un guión, de un libreto, y después empieza la preproducción de eso, que es pensar cómo darle cuerpo, imagen, y luego está la producción, que es el momento donde lo haces, donde lo llevas a cabo, filmás, y después tenés la post. Es el mismo proceso en un radioteatro. Tenés un Pero ahí vos te encontrás, libro y cómo materializás ese sonido, y en el ámbito de lo sonoro ubicás ese cuento, esa atmósfera para que puedas interiorizarte, entrar y sentirte identificado con lo que se va contando en la escucha. Era muy interesante. Claro, porque vos ahí tenés que transformar audio en imagen. O sea, la imagen no está. Y no debe ser un trabajo fácil. No, es muy hermoso. Porque ahí hay no solo mucho de interpretación, sino también hay un montón de herramientas que se utilizan, ¿no? Más allá de lo que está escrito en el guión o en la letra. Digo, ahí tenés efectos de audio, tonos...
tiempos. Encontré un grandísimo, siempre el equipo, ¿no? En todo hecho artístico. Sí, como todo, sí. Bueno, como en todo, sí, como en todo. Salvo en este caso que menos yo, hay un gran equipo. Siempre el equipo, la conducción de un equipo. Encontré un gran postproductor, Gustavo Aymón, que es un grandísimo postproductor, y la realidad es que él le fascina ese trabajo y ensambla muy lindo con esto de la curaduría artística, ¿no? Porque esta ciudad, sobre todo, pero este país enteramente tiene una cultura teatral y dramatúrgica excepcional. Sí, claro, por supuesto. Además, es una de las capitales del teatro, por lo pronto de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Me siento muy afortunada en ese sentido de que la vocación sea a través de la cultura, del teatro, de la dramaturgia, de lo que me convocó, de lo que me generó curiosidad para la formación, porque tiene una historia muy, 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 muy profunda y maravillosa, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. ¿Y cómo fue pasar de un radioteatro a la obra? A la obra. Víctor Hugo llevamos a cabo el radioteatro, estaba muy feliz y me dijo, esto parece una obra de teatro. En ese momento yo estaba trabajando sobre el guión de mi primera película y le dije, yo no puedo darle una profundidad, un contexto, un robustecimiento al radioteatro para que sea obra de teatro. Creo que no debe haber nada más difícil que escribir una obra de teatro. Hice el proceso con Salón de Belleza, una obra que escribí y dirigí. Y la verdad es que escribir teatro es muy complejo. Entonces llamé a Julieta Otero, que es dramaturga y directora, que es del Mundo Según Roxy, que ha hecho también un camino de vocación de enseñanza, y le pedí que fortaleciera, robusteciera y encarara ese trabajo dramatúrgico de darle a Víctor Hugo dramaturgo un cuerpo como dramaturgo, ¿no? Y entonces el reproche ganó mucha consistencia. Y ahí llamamos a actores entrañables, teatreros de tabla, de mucha tabla, como Mayra Omar, Male Figó y Claudia Dapasano, y se armó también un equipo y un combo, todas esas piezas, incluso con Ariel Bacaro en la escenografía, con Ruth Fisherman en el vestuario, con Mariano Otero en la música. Todos capos. Claro, se armó también esa ingeniería social. Eso es lo que soy, sí. Una ingeniera social. Ingeniera social, hoy también tenemos un día con ingenieros. Hago una ingeniería social en donde, a ver, esta pieza con esta encastra. Como una especie de rasti humano. Rasti humano. El rasti humano me parece fabuloso como descripción de lo que me inquieta en términos de espíritu. Soy un espíritu inquieto como Gustavo el Príncipe Pena, un cantautor uruguayo muy lindo. Y eso me gusta. Me gusta con este va. Sí, a veces hay cosas que uno las ve y ya sabe que encajan. Che, y esto se trata de las relaciones, de un formato como nuevo para mucha gente, ¿no? ¿Que el reproche? Sí. El reproche habla de un poco una redención de un viejo hombre o no por viejo en términos de vejez, sino por haber transitado muchas experiencias a lo largo de su vida con respecto al amor y al deseo, que hoy incorpora una perspectiva que es muy dinámica y no violenta, pero abrupta, para comprender el pasado, ¿no? En el que mucho de la cultura patriarcal te obliga a que mercantilices cierto deseo, a que pongas como objeto a los seres humanos, ¿no? A que trates como cosas a algo que no te gusta y que a veces no es una cosa y que vos la ves de esta cara, pero si la das un poco vuelta así, eso que ves es un poco... Se ve un poco mejor. Se ve un poco mejor, entonces Víctor Hugo en ese proceso, atravesado también por cierta ola feminista y por el replanteo y por la curiosidad que tiene Víctor Hugo, que es muy curioso y que eso es muy lindo, nunca pierda ni la inocencia ni la curiosidad, indagó por esos mundos y bueno, es realmente el reproche de algo de por qué vos sí podés y yo no. ¿Por qué vos sí podés algo en particular o nos sentamos, vemos la obra y ahí a partir de ahí? Yo creo que cada uno interpreta a su manera y a su propia vivencia cómo el cuento puede encajarle. Creo que todos pasamos por esa situación de reprocharle al otro algo que nosotros no pudimos. No, yo tengo una lista. No, de esto es muy argentino echarle la culpa al otro, ¿no? Te echo la culpa, echarle la culpa al otro. Vos tenés la culpa. Y vos decís, pero el pensamiento crítico es con uno mismo. Te mando un saludo bien grande, linda. Te quiero mucho con todo el alma. Tengo una lista acá. De gente que te echó la culpa. No, una sola persona que me echó un montón de culpas. Pero es un chiste lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero no sé de quién es la culpa. Es el recurso más fácil y más cómodo
es como devolver la pelota, ¿no? Es como jugar al ping-pong. Y ahí entran en juego, en las relaciones sobre todo, quién está en falta y quién no, cómo te manipulo. A ver, nosotros tenemos una relación de pares. Eso, o vos ya arrancaste menos 20. Claro, esa, la inequidad. Claro, la inequidad. Es decir, nosotros estamos jugando al ping-pong, pero vos tenés una paleta así y yo tengo una paleta así. Sí, o la cancha está así. Claro, la cancha está inclinada. Claro. Bueno, pensemos qué es lo que abraza esta elección y es, sobre todo este deseo. Porque por inercia y por el deber ser, uno actúa. Pero sería lindo que el empuje a actuar tuviese que ver con una convicción también, no solamente porque debo, sino porque quiero. Sí, porque quiero y porque además lo hago convencido, es una decisión, tal cual. Yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad ni la oportunidad, ¿no? Que esa es lo que me desespera. No todo el mundo puede elegir ni tiene la oportunidad. En ese lugar tendríamos que todos pensarnos un poquito y decir por qué está tan desigual. Mirá, ayer nosotros, este es un tema que lo hemos hablado incluso hasta con Alejandro Dolina, la temporada pasada. No le preguntaba, lo comentábamos con Alejandro, porque la verdad que yo preguntas y respuestas, para eso están los 8 escalones, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, un programa de preguntas y respuestas. Uno que me cae simpático, no me acuerdo. Barassi. La Barassi. Nosotros con unos amiguitos jóvenes tenemos la Barassi. Y hablábamos de particularmente cómo todo el mundo, y no el mundo en general, las personas, digo, cómo todo está armado de manera vertical, en donde todo es hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, las escalas sociales, sí. Las cuestiones del poder, los dioses están arriba. Lo que sí hablamos con Dolina era de cómo hacer para que eso se horizontalice, ¿no? Se empiece como a torcer. ¿No? Hablamos de las cuestiones de manejarse como pares. Eso me gusta, el par. Nosotros no somos iguales, tenemos diferencias. ¿Y eso es un poco lo que se reprocha el personaje de la obra? No, yo creo que ahí lo que se evalúa o se pone en juego como objeto de conflicto o como factor desencadenante del conflicto puntualmente en el reproche es un cúmulo de cosas no dichas, claro, de lo que no se dice, que es mucho, ¿no? En mucha gente lo que no se dice. Y el arrasamiento de lo no dicho puesto en el repreguntarse por qué te elegís con el otro si el otro es lo que uno hace del diferente, digamos, del que no es uno, ¿no? Sí. Y bueno, un poco se pone en valor eso, la contundencia o la simetría de las fuerzas, de una fuerza y de la otra, sobre eso que se llama amor, que para mí no se puede definir completamente, no hay una sola forma de amor. No, es muy grande, además, es una palabra muy grande. Consentirla basta, ¿no? Alcanza, sí. O sea, creo que ahí es difícil decirla incluso. Amor, a mí amor. Ay, qué amor. A mí me gusta. No, a mí también me encanta, pero digo, no es una palabra que esté en el lenguaje cotidiano de... Me gusta mucho el mi amor. Me gustan mucho las palabras. Está muy bien. Mucho las palabras y creo que son el arma del futuro. ¿Y el silencio no? El silencio cuando duermo... No, sí, el silencio me gusta. Me gusta el silencio también. Hay silencios que dicen mucho. En la meditación, en los pranayamas, en el yoga, en la soledad. El silencio en la soledad, no hablo sola. Pero en general me gusta escuchar. O sea que no soy una escuchadora del silencio. Me gusta mucho escuchar. Entonces, en la escucha están los silencios. Digo, uno discrimina el silencio del no silencio justamente cuando está escuchando ruido. O cuando estás escuchando un sonido. El silencio es parte. Sí, el silencio me gusta. Como decía Miles Davis, ¿no? La música son las notas que uno toca entre silencio y silencio. Claro, bueno, eso es lo que estoy diciendo, lo que decía Miles Davis. Está muy bien. Bueno, y hablando de sonidos, de audios y de silencio, radio. Radioteatros y demás programas de radio. Soy muy elocuente, justo hilando un poco lo que estábamos hablando recién. Antes era un poco más verborrágica, ahora soy elocuente y me gusta mucho comunicar. Entonces la radio y el micrófono y la amplificación y la propagación de lo que uno dice por radio es una cosa que me apasiona profundamente. La radio es un objeto analógico que todavía perdura y persiste y los amantes radioescuchas son personas que me caen bien. Ahí va.
Ahí va, muy bien. Les radios escuchas. Les radioescuches. Sí, les radioescuchas. Radioescuchas. Les radioescuchas me encantan. Soy muy admiradora de programas de radio que me quedaron para la historia. Me estás hablando del Negro Dolina, es una persona importante en mi casa. Por supuesto. Sí, bueno, sí. formativa. Bueno, es una persona importante en mi casa y formativa, como fueron los Lelutier, que me acuerdo me puedo recitar de memoria lo que me he reído en la infancia. Y un poco me atravesó la adolescencia la rock and pop. Claro, bueno, ahí empezamos nosotros, ¿no? Cuando éramos chiquititos. Estuvo con nosotros Quique Prosen. Lo conozco bien también. Bueno, un saludo a Quique Prosen. Me dio mi primer laburo, Quique. Bueno, ya vas a salir al aire. Así que bueno, radio, teatro y cine también, dirigiendo películas. Actuando, ya sabemos. Y actué en un montón y siempre me sentí muy inquieta. Ganando premios, además, una cosa... Bueno, premios, ¿viste? No te hagas. No es modestia, no es falsa modestia. No, la verdad es que no. Bueno, sí, los premios fueron premios por el Polaquito. Sí. Tuve la enorme oportunidad y el enorme privilegio de poder construir ese personaje tan simbólico para parte de la sociedad que se sintió identificada con la Pelu, que todavía existe y vive. ¿Te reconocen eso? Soy la Pelu, me dicen claro, Pelu. Quedó ahí. Quedó viva. Y ahora vas a dirigir una película. Ahora voy a dirigir, cuando parí a los pibes, en la quietud del puerperio y del amamantamiento y de los primeros 2 años formativos en los bebés, de acompañamiento y de estar pegadita a la cría, me fui a estudiar dramaturgia. Bien. Ya me había formado como actriz bastante y entonces ensamblé aquella formación como actriz, como dramaturga y hice un recorrido siempre estoy haciendo taller, el espacio del taller y de la indicación de poder equivocarse. Que además estás estudiando una carrera, ahora me vas a contar. Sí. Como eso, el espacio de estudio y de formación siempre me interesa, me encanta leer, y me encanta escribir, entonces para escribir hay que leer y van también de la mano. Entonces empecé con Mauricio Cartún, después... Nada menos. Ni nada, sí, es un maestro. Capo, sí. Capo total. Mauricio Cartún, después hice un taller con Santiago Loza, después estuve con Pablo Ramos, estuve con Betoldi para hacer una cosa más de tele y rítmica, y después me fui 4 años con Romina Paula y Cintia Edul, y después hice 4 años más con Agustín Mendilarzu y Walter Jacob, del que egresé este año, principio de año. ¿Con qué título? Bueno, egresé después de poder desarrollar... ¿hay un título de...? No, escribí 2 películas y voy a dirigir... Ese es el título. Claro, digamos. escribí Trabajadora. Claro. Y voy a dirigir mi ópera prima, que la empecé a escribir hace 5 años atrás, un poquito más, 6. Sí. Y recién la estoy pudiendo llevar al hecho concreto de que todavía es un acto de fe, porque hasta que yo no esté ahí con la cámara y el equipo dirigiendo la película, yo no te puedo decir que esto es una realidad efectiva, porque no lo sé. Lo va a hacer, seguramente lo va a hacer. Así que voy a hacer La Ruptura, que es mi ópera prima y que cuenta la historia de un amor homologado en la ruptura de una gentrificación. Yo entiendo que esto es complejo, pero... Contame cómo es eso. Homologo la ruptura de una relación amorosa de 7 años con un pueblo que se gentrifica. Gentrifica quiere decir que los pudientes, o sea, las personas high society que tienen clase mayor de estatus económico, vienen a invadir o, digamos, a ocupar el lugar de un territorio, en este caso es un parque nacional natural, que es un pueblo turístico, en pos de poder usufructuarlo económicamente y hacer de su estatus social un crecimiento personal. Sí. Hablo de un amor que se homologa a esa situación. Se rompe, o sea, o empieza con eso y va sucediendo en la trama y en la subtrama, que a ellos les va pasando cosas con este pueblo que se subleva para que no vengan digamos, los pudientes. Le pide al Estado que medie entre aquellos que son mercado, ¿no? Que son mercantilismos o que tienen una coyuntura de mayor poder adquisitivo para que no los vulneren en sus la clase dominante que quiere mantener sus privilegios, como decían en Chile hace unos años. Sí. Ponele. Y el amor que un poco le pasa
Algo similar. Y en el medio de todo eso, un divorcio. Una ruptura amorosa. Una ruptura amorosa. Una ruptura amorosa. Bueno, suena interesante. El tema de las relaciones... Se parece un poco a la propiedad privada. Se parece, sí, a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, a la propiedad horizontal. Pero por eso, ¿viste? Hay algo del amor que... esto el reproche también lo tiene, de poseer, de algo de que es anacrónico poseer. Cuando vos amás a alguien... Eso es medio antiguo. Bueno, por eso, es antiguo para los que un poco nos ayornamos en adquirir una perspectiva de género y ambiental, en donde hay que cuidar el planeta que habitamos y que el cuidado es lo colectivo. Pero no es para todo el mundo así. Sí, pero... Los hijos, yo conozco madres que poseen a sus hijos aún, ¿no? Y que son de su propiedad, con mis hijos no. Sí, o maridos con sus mujeres o mujeres con sus maridos. O me virló o si me robó el marido, por ejemplo. Sí. Me le roba, es una roba marido, si vos decís, pero ¿cómo? Y el marido no piensa por sí mismo. Sí, así también. Que alguien se lo puede robar, es un objeto de deseo, me hace acordar ese oscuro objeto del deseo. Sí, claro, totalmente. Bueno, ayer también lo hablábamos con Horowitz, justamente eso, de cómo muchas relaciones dejan de ser de pares y la necesidad de una u otra parte, no importa el género, de ponerse en una posición o dominante o dominada, que ninguna de las dos existe sin la otra. Entonces, obra de teatro, El Reproche, radioteatros, varios, radio, como de hace ya años que lo venís haciendo, y ahora cine. ¿Te queda tiempo para vivir? Bastante. La organización vence al tiempo. Bastante tiempo me queda para vivir. Hago muchas cosas. Trato de hacerlas lo más focalizada y concentrada posible. Nunca estoy sola. Siempre trabajo en equipo. Siempre estoy integrada a gente que le interesa para hacer crecer, nacer, producir, permanecer en los proyectos. En general son proyectos que no perecen, sino que tienen continuidad. No soy una persona mucho del ex. ¿Viste? Ni del Excel, ni del ex. Ni del Excel, ni del ex. Es como, es más la afluencia de un río, ¿no? Como el caudal. Entonces, en ese caudal uno va proyectando a largos plazos, y estos son proyectos que ven luz por ahí juntos y que parece que los estoy haciendo todos al mismo tiempo, y en realidad no son todos al mismo tiempo. Algunos están hechos y ven la luz hoy, ¿no? Entonces, no estoy haciéndolo en soledad. Es un equipo de gente que además no son el mismo equipo para un trabajo y para otro. Son varios equipos, sinergias humanas de esa ingeniería de la que te hablaba, en donde el engranaje, como si fuesen relojitos, funcionan. Acá el que me está haciendo la señal del relojito es Sebastián, que me parece que nos está indicando, incluso le hace una señal del relojito y tiene un puñal en la mano. No nos mates. No, por favor, ya terminamos el programa. No, ¿me querías decir algo que te interrumpí? Perdón, no quiero ser irrespetuosa. Que sos una campeona total, que muchas gracias por aceptar la invitación. Placer. Que es un placer, que esperamos ver pronto tu película. Bueno, ese es otro capítulo, la postproducción es carísima, vamos a ver cuándo estrenamos, dónde, cómo, la plataforma, Tengamos fe en que la pueda llegar al lugar a hacer y que se pueda hacer. Te agradezco la buena onda que me tiras siempre. Es muy importante el aliento. Las personas que te tiran buena onda y te alientan son personas copadas, y que uno está en este mundo también para recibir ese aliento. Supongo que los jugadores de fútbol juegan al fútbol para escuchar la cancha gritándole hacia Leo. Y yo después de escuchar a semejante mujer decirme lo siguiente, no puedo hacer otra cosa más que despedirme y terminar acá. Gracias antes de perder la dignidad. Señora Glesser. Muchas gracias, un placer. Un placer. Esperemos no sea la única vez y la última que nos sentemos a charlar un rato. Muchas gracias. Señoras, señores, niños, jóvenes y adultos, hemos llegado al final de una nueva emisión del Sillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier. Y nos encontraremos la semana que viene, alguna repetición de todas estas que dan todo el tiempo, siempre y cuando el Poder Superior y el gerente de programación de esta señal así lo dispongan. Sin otro particular, los saludo atentamente quien les habla. Muchas gracias.